Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados. Para siempre es su misericordia. Jesús dijo: el primer mandamiento es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos por amor de tu Hijo Jesucristo. Ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados. Por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos la colecta del día de hoy. Oh Dios, cuya gloria es siempre tener misericordia, sé benigno a todos los que se han descarriado de tus caminos, y tráelos de nuevo con corazones penitentes y fe firme, para recibir y abrazar la verdad inmutable de tu Verbo, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es tomada del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí. Yo haré una alianza contigo, haré que tengas muchísimos descendientes. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras Dios seguía diciéndole: esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Ya no vas a llamarte Abraham. Desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos. De ti saldrán reyes y naciones. La alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es el que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. También Dios le dijo a Abraham: tu esposa Sarai ya no se va a llamar así. De ahora en adelante se llamará Sara. La voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. Sí, voy a bendecirla. Ella será la madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de pueblos. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El salmo para esta mañana es el Salmo 22. Los que temen al Señor, alábenle. Glorifíquenle, oh vástago de Jacob. Tengan miedo de él, oh descendencia de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción de los afligidos, ni de ellos escondió su rostro.
sino que cuando clamaron a él, los oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los pobres y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Viva su corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones delante de ti se inclinan, porque del Señor es el reino, y Él rige las naciones. Solo ante Él se postraron los que duermen en la tierra. Delante de Él doblarán la rodilla todos los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Será contada como suya para siempre. Vendrán y anunciarán al pueblo aún no nacido los hechos asombrosos que hizo. Perdón, Señor, perdón, misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Perdón, Señor, perdón, lava del todo mi delito y limpia todo mi pecado. Perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Cristo, Señor. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: si alguno quiere ser mi discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también cuánto podrá pagar el hombre por su vida. Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este segundo domingo de Cuaresma, el Evangelio nos dice de que Jesús estaba reunido con sus discípulos y les estaba anunciando su muerte. Dijo Jesús que él iba a sufrir mucho, que iba a ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Y él iba a morir, pero que resucitaría a los 3 días.
Y esto era una sorpresa para los discípulos, porque los discípulos creían que Jesús, como el Mesías, Él iba a triunfar sobre los enemigos del pueblo de Israel. Él iba a ser el líder de una insurrección, donde iba a derrocar al gobierno romano, y Jesús iba a instalar un nuevo gobierno, un nuevo reino aquí en la tierra. Entonces, cuando Jesús anunció que Él iba a morir, era un susto para los discípulos. Y entonces Pedro llamó a Jesús. Y Pedro le dijo a Jesús: hombre, ¿cómo es que tú estás diciendo que vas a morir? La gente te va a perder respeto. ¿Qué cosa es esto? Pedro comenzó a reprender a Jesús. Entonces Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Tú estás pensando como los hombres. Tú no estás pensando como Dios. Es decir, que Dios tenía un propósito para Jesús. Y ese propósito era que Jesús tenía que morir en una cruz. Tenía que sacrificar su vida. Es decir, que Jesús, al sacrificar su vida, a cambio de ese sacrificio, es que el mundo podría disfrutar de la salvación. Sin ese sacrificio, la salvación no era disponible a la humanidad. Ese era el propósito de Dios para Jesús. Pedro estaba pensando en una revolución humana, en donde Jesús iba a establecer un reino aquí en la tierra, como en el tiempo del rey David, tal vez. Entonces, por eso Jesús le dijo: tú estás pensando como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús luego comenzó a hablar nuevamente con sus discípulos y les decía de que el que quiere seguirle a Él, si alguno quiere ser discípulo mío, uno tiene que olvidarse de sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. O sea que Jesús estaba hablando directamente a sus discípulos en este pasaje del Evangelio de Marcos. Pero también está hablando a nosotros, que íbamos a venir después. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Que si ellos querían ser su discípulo, tenían que olvidarse de sí mismo, tomar su cruz, cargue con su cruz y sígame, dice Jesús. Olvidarse de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, de que uno tiene que poner a Dios primero en su vida. No ponerse a sí mismo como lo más importante en la vida. Porque eso es lo que hacemos la mayoría de los seres humanos. Nosotros nos damos demasiada importancia a nosotros mismos. Lo que yo digo, lo que yo pienso, eso es lo importante. No es lo que Dios dice, es lo que yo digo. Entonces dice Jesús, hay que olvidarse de eso. Hay que olvidarse de sí mismo. Hay que negarse a sí mismo. Hay que poner a Dios ante todo. Dios es primero, Dios es segundo, Dios es tercero. Y nosotros por último. Porque nosotros dependemos de Dios 100%. De Dios depende nuestra vida. De Dios depende nuestro éxito en este mundo. Entonces dice Jesús, es lo primero que tienes que hacer. Negarse a sí mismo.
poner ese orgullo de lo que yo digo es lo que vale, lo que yo pienso es lo que vale. Esos son los orgullos del ser humano. Hay que poner ese orgullo atrás y poner a Dios, levantar a Dios primero ante todo. Y luego tomar tu cruz y sígueme. Entonces mucha gente ha interpretado eso de tomar su cruz como uno tiene que aguantar a la gente que no te quiere, o aguantar a la gente que te causa problemas, tal vez los familiares, los hijos. Pero es mucho más que eso. Esa es parte de la cruz que tenemos que llevar, ¿verdad? Pero es mucho más que eso. La cruz significa sacrificio. Cuando Jesús habla de cruz, Jesús está hablando de la cruz en donde Él iba a morir. Entonces, cuando Él decía a los discípulos, tenés que tomar esa cruz y seguirme. Es decir, que los discípulos iban a morir como murió Jesús, por causa del Evangelio. Y eso se cumplió. Con la excepción de Juan, todos los demás murieron como mártires. Sacrificaron su vida, dieron su vida por causa de Jesús, por causa de Dios. Y muchos de los primeros cristianos también fueron sacrificados. El emperador romano mandó a perseguir a los primeros cristianos durante los primeros 300, casi 400 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Imagínense que por 400 años los cristianos eran perseguidos. Muchos de ellos perdieron su vida. Eran tirados a pelear con leones, tigres en el Coliseo, como castigo por ser obediente a Dios y por rechazar al César como Dios, porque el César era un ser humano. Eso fue lo que sufrieron los primeros cristianos. Entonces, Jesús estaba diciendo lo que iba a pasar con los primeros cristianos. Iban a seguir con esa misma cruz que Él tomó y en donde Él murió. Muchos de ellos iban a morir así. Entonces la cruz lo que significa es sacrificio. Entonces eso traducido para nosotros en el día de hoy, lo que quiere decir es de que nosotros primero tenemos que negar a nosotros mismos, es decir, poner a Dios ante todo. Luego, tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificio en nuestra vida si queremos ser seguidores de Cristo. Tenemos que hacer sacrificio, porque todo lo que vale la pena implica sacrificio. Un ejemplo. Los hijos que van a la universidad. Van a la universidad y tienen que sacrificarse para lograr un título. Porque si no se sacrifican y se ponen haraganes, salen de la universidad y no logran su meta. Si usted dice yo quiero comprar una casa, entonces usted tiene que hacer cierto sacrificio. Dejar de malgastar dinero en otra parte para ahorrar ese dinero para poder comprar su casa. Todo lo que vale la pena implica sacrificio. Entonces, si uno quiere ser seguidor de Cristo, uno tiene que sacrificar algo en la vida. A veces hay que sacrificar mucho. Los primeros cristianos, como hemos visto, muchos de ellos sacrificaron su vida. Nosotros vivimos en un mundo diferente y no somos llamados a sacrificar nuestra vida, pero estamos llamados a sacrificar otras cosas. La disciplina cristiana. La disciplina cristiana implica sacrificio. Porque uno a veces quisiera escuchar la voz del diablo. Uno quisiera escuchar la voz de Satanás. Uno es tentado a veces con la droga. Uno a veces es tentado a vivir una vida
de libertinaje. Uno es tentado a estar hablando siempre palabras groseras, malas palabras. Uno es tentado a veces de ofender a las demás personas, a no tener paciencia con las demás personas. Entonces uno tiene que a veces que sacrificar lo que quiere venir de adentro de uno, ¿verdad? Como dice Jesús, no es lo que sale de la boca de uno, sino es lo que entra, ¿verdad? A uno. Entonces uno tiene que sacrificar muchas veces ese orgullo que quiere dominarnos. Si queremos ser seguidores de Cristo. Porque si queremos salvar nuestra vida, requiere de sacrificio. Requiere de cierta disciplina cristiana. Tenemos que aprender a perdonar. Perdonar no es fácil. Y todos sabemos eso. Cuando alguien nos ofende, llevamos por dentro, ¿verdad?, esa herida por años. Pero dice el Señor, uno tiene que sacrificarse. Y uno tiene que aprender a perdonar, tal como Dios nos ha perdonado. Entonces, todas esas cosas pequeñas de sacrificio que nosotros hacemos es parte de la cruz que estamos llevando. Porque el símbolo de la cruz significa sacrificio. Entonces, si nosotros queremos seguir siendo seguidores de Cristo durante esta estación de Cuaresma, debemos de examinarnos y ver qué otro sacrificio debo de hacer yo para ser un mejor cristiano o mejor cristiana. ¿Qué sacrificio debo de hacer? ¿Qué debo yo de cambiar y dejar atrás? Aunque me gusta, pero sé que no me conviene y tengo que apartarlo. Ese va a ser un sacrificio, hacer eso. Pero tengo que hacerlo si yo quiero ser un buen seguidor de Cristo. Durante esta estación de Cuaresma, vamos a tomar tiempo para pensar en las cosas que debemos de botar. Las cosas que debemos de sacrificar. Porque nosotros queremos ser buenos seguidores de Cristo. Porque dice el Señor que el que sacrifica su vida por mí, lo va a ganar. Pero el que tiene vergüenza de mí en este mundo y no quiere hacer nada por mí, yo también tendré vergüenza de ustedes cuando vengan ante mí el día del juicio. Que el Señor nos dé, ¿verdad?, esa iluminación en nuestra mente para ver qué es lo que debemos de votar durante esta estación de Cuaresma. Amén. El credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La oración de los fieles para este segundo domingo de Cuaresma. Vamos a orar por la Iglesia y por
el pueblo entero de Dios, por todos los que están buscando la reconciliación con Dios. Vamos a orar por ellos, por los enfermos, por los que están aislados, solos en esta vida. Pedimos a Dios que los acompañe. Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor diciendo: Señor, ten piedad. Por la paz del mundo, por el bienestar de la Santa Iglesia de Dios y por la unidad de todos los pueblos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro obispo y por todos los clérigos y laicos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro presidente, por los gobernantes de las naciones y por todas las autoridades, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por esta ciudad y por todas las ciudades y comunidades y por los que viven en ellas, oremos al Señor. Por los ancianos e inválidos, por los viudos y huérfanos, por los enfermos y los que yacen en el lecho del dolor, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los encarcelados y cautivos, y por todos los que se acuerdan y cuidan de ellos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección, y por todos los difuntos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación, oremos al Señor. Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento ni reproche, oremos al Señor. Señor, ten piedad. En la comunión de todos los santos, encomendemos los unos a los otros y toda nuestra vida a Cristo nuestro Dios. A ti, Señor nuestro Dios. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Seguimos sin poder reunirnos, ¿verdad? Pero tenemos la esperanza de que pronto vamos a poder abrir la iglesia nuevamente. Estamos observando cómo van las vacunas. Y una vez que el obispo determina de que es más seguro reunirnos nuevamente, él va a dar la autorización de abrir la iglesia nuevamente. Así que sigamos orando. En sus hogares sigan orando, ¿verdad? Pidiendo a Dios que esta pandemia pase de una vez por todas, ¿verdad? Que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos. La Santa Misa se ofrece a Dios Omnipotente esta mañana, pidiendo al Señor el perdón de todos nuestros pecados. Y que la gracia de Dios vive en nuestros corazones, hoy y siempre. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos los corazones. Los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad, es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, por nuestro Señor Jesucristo, quien en todo fue tentado por nosotros, mas nunca cometió pecado. Por su gracia podemos triunfar sobre todo mal y no vivir ya más para nosotros, sino para Él, quien murió y resucitó por nosotros. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles.
y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación, en el llamado a Israel para ser tu pueblo, en tu verbo revelado a través de los profetas y sobre todo en el verbo hecho carne, Jesús tu Hijo. Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen, a fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. En Él nos has librado del mal y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En Él nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud y de la muerte a la vida. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena tomó el cáliz y dándote gracias se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, oh Padre, según tu mandato, recordamos su muerte, proclamamos su resurrección, esperamos su venida en gloria. Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos, ofreciéndote de tu creación este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el sacramento del cuerpo de Cristo y su sangre del nuevo pacto. Únanos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que por medio de él seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo, y llévanos a la patria celestial, donde con la bendita Virgen María, su esposo San José, y todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la Iglesia y el autor de nuestra salvación. Por Él, y con Él, y en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como Cristo nos enseñó.
Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Vamos a ofrecer la comunión espiritual en vista que no hemos podido reunirnos todavía para tomar la comunión en persona. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo, revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, more con ustedes ahora y por siempre. Amén.